La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Espero que estén disfrutando esta feria. Quisiera agradecer, en primer lugar, a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo la gentil invitación para que un servidor forme parte de este programa académico tan importante como es esta Feria Universitaria del Libro. A nombre de Cisco y a título personal, pues de nuevo feliz por estar con ustedes. En esta ocasión lo estamos haciendo por las razones que todos conocemos de una manera virtual, pero bueno, pues los medios electrónicos nos dan esta posibilidad pues de estar en contacto y de compartir con ustedes algunas ideas y algunas reflexiones que estoy seguro les resultarán igualmente interesantes que a mí. Mi nombre es Mauricio Moreno, soy el director de desarrollo de negocio para el sector público y la educación en Cisco México. Ya he tenido, por supuesto, como lo dije, la oportunidad de estar personalmente un par de veces en el campus de la universidad y celebro siempre esta vocación que tiene la UAE por, bueno, pues por seguir adelante innovando, teniendo este tipo de foros que por supuesto convocan a la industria y nos invitan a formar parte pues de programas importantes con el estudiantado, con la académica y en general con todas las labores de investigación y docencia que lleva a cabo la universidad. Bueno, en estos 40 minutos vamos a platicar de un tema que a mi juicio es sumamente actual, sumamente relevante y sumamente importante. Por supuesto, tratándose de la universidad lo es mucho más. Y se trata del modelo de educación híbrida, ¿no? Un modelo que se ha visto eh, impulsado de forma particular durante la pandemia por las razones conocidas por todos en términos de distanciamiento necesario como una de las, digamos, condiciones que nos pide, que nos piden las autoridades sanitarias, pues para disminuir los riesgos de contagio, ¿no? Entonces, tengo una pequeña presentación que vamos a ir revisando con ustedes, en la que vamos a ir elaborando el tema. Por supuesto, siendo Cisco, me gusta mucho desarrollar los temas con un contexto de transformación digital, reforzando mucho los principios de innovación, pero siempre bordando alrededor de la tecnología. Entonces, si me permiten, vamos a compartir una presentación que ustedes van a estar viendo en pantalla mientras yo continúo. Aquí está. Bueno, una breve presentación de mi persona me parece lo más adecuado con ustedes, dado que no estamos presencialmente juntos, hablarles 30 segundos de mí. Yo soy mexicano, soy un ingeniero en computación por la UNAM, tengo 44 años, ahí están mis dos niños. Soy maestro en ingeniería eléctrica también por la UNAM. Hice muchos trabajos en esa época en términos de cuantización vectorial basada en métodos matemáticos para procesar señales. A mí siempre me ha gustado mucho el procesamiento digital de señales y bueno, pues en aquel entonces, estoy hablando del año 2002, pues era un tema realmente relevante en la gestión y en la gestación más bien de todos estos estándares de compresión, ¿no? Como el MPEG, como el MP3, que después fueron ya sumamente comunes. Tuve la fortuna de iniciar como consultor en el mundo de las telecomunicaciones y después inicié mi carrera en el sector público, donde tuve pues la gratísima bendición y la oportunidad de formar parte de una de las instituciones más críticas del Estado mexicano, como es el SAT. Ahí tuve chance de ser el CTO, el director de transformación tecnológica. Después brinqué a IBM, donde estuve 3 años, ahí trabajé más en el sector financiero, ¿no? Como consultor de transformación digital. Y ahora, pues feliz por acá en Cisco, esperando que pueda hacer una carrera larga aquí como responsable del desarrollo de negocio para sector público. Entonces, bueno, lo que me toca ver a mí, pues son todos estos conversaciones
de digitalización de largo plazo que tienen que ver con las instituciones de educación, con las instituciones federales, con los tres órdenes de gobierno en general, tratándolos de ayudar pues a automatizar, a ser mejores, a ser más transparentes y a ser más incluyentes a partir de la tecnología. En estos 40 minutos vamos a hablar, si me lo permiten, fundamentalmente de tres conceptos que creo que les resultarán igualmente interesantes que a mí. El primero de ellos es el concepto de transformación, ¿no? Ya abordaba yo al principio de la charla el principio de transformación y transformación digital como parte de una, pues sí, de un diálogo constante que tenemos que estar teniendo en épocas actuales, no solamente como un mecanismo digamos, de supervivencia, sino como un mecanismo evolutivo. Vamos a hablar también de contingencia y cambio. Estamos viviendo momentos muy complicados, momentos contingentes y momentos sin precedentes en la historia de la humanidad ante esta pandemia global. Entonces vamos a hablar un poco de contingencia y cambio. Y finalmente vamos a hablar de madurez, ¿no? Todo esto alrededor del principio o del paradigma de la educación superior, que creo que a todos nos interesa. Por cierto, el lienzo que ustedes están viendo allí en la pantalla es una pintura de Vasily Kandinsky, el pintor ruso, que se llama Improvisación. Es una serie pues de varios lienzos similares que desarrolló con la misma técnica. Me gustó traerla en esta presentación porque, bueno, es una de las cosas que, por lo menos en los meses recientes, estamos viendo ocurrir a partir de un mundo que está siendo sumamente adaptativo, ¿no? La improvisación. Entonces me gustó la idea de ponerlo ahí, además de que está muy bonito, ¿no? Vamos a partir de una obviedad, ¿no? Todos sabemos que vivimos en un mundo digital. Este, es un mundo en el que, además de que cada vez se descansa más en componentes digitalizados para salir adelante, y si no, pregúntense ustedes, no solamente en su vida personal, todas las cosas que hacen todos los días y cuántas de ellas tienen que ver en algún punto de la cadena con un proceso digital o digitalizado, y esto extrapólenlo pues a su comunidad, extrapólenlo a su ciudad, extrapólenlo a su gobierno, extrapólenlo a nuestra región latinoamericana y extrapólenlo al mundo, y si agregamos a esto la variable con la cual se están sucediendo los cambios tecnológicos, nos estamos encontrando en una época fascinante, ¿no? En la que definitivamente los avances en materia de digitalización están siendo tan violentos, tan acelerados, que no tienen precedentes. Y esto todavía se cataliza o se potencia más en situaciones de crisis. Esto es evidente, porque en una situación, en el status quo, digamos, como seres humanos nos vemos menos obligados a buscar alternativas. Cuando hay una crisis, no nos queda de otra que buscar alternativas para encontrar mejores mecanismos de crecimiento económico, de búsqueda de la salud, de evolución educativa, en cualquiera de las verticales del conocimiento humano. Me llevaría esto a la primera pregunta que les quiero plantear a ustedes. Si estamos hablando de que este mundo es digital y creo que todos coincidimos en la materia, pues ¿de qué tamaño es este mundo en el que estamos viviendo? Si realmente es un mundo digital, vamos a ponerle números, ¿no? Les quería comentar que Cisco anualmente publica un reporte muy profesional, muy rico, que es muy socorrido en general en la industria, no solamente en la industria de las telecomunicaciones, sino en general, en la industria productiva global, en el que tratamos de darle dimensión pues al Internet en general, ¿no? A lo que está ocurriendo en el mundo conectado. Entonces, este es un estudio que con mucho gusto, si nos podemos poner en contacto, se los puedo enviar yo, de varias páginas, que dimensiona la transformación digital a través de varios segmentos, ¿no? No solamente el sector público, sino el sector privado, los operadores de telecomunicaciones, etcétera, a la luz de múltiples variables. Y les quiero traer a la charla algunas de ellas que seguramente resultarán interesantes como para acotar la conversación, ¿no? Para darle un poco de dimensionamiento a la conversación. Antes de eso, ¿qué tan lejano les suena a ustedes el 2023? Se los pregunto porque este estudio siempre plantea una ventana de mediano plazo para aventurarse a efectuar estas proyecciones que no son sencillas.
En un mundo que cambia tanto, es muy difícil hacer proyecciones de largo plazo. De tal manera que las proyecciones que ha hecho Cisco en ese sentido siempre han sido muy certeras, son en una ventana razonable. El 2023, por lo menos a un servidor, que ya no estoy tan jovencito, pues me resulta bastante próximo, ¿no? Estamos a un par de años de este momento y la cantidad de cambios que veremos en estos 2 años producidos por la altísima disrupción digital es brutal, ¿no? Algunas proyecciones que les ha puesto una comida cuando nos volvamos a ver que se van a cumplir. Por un lado, actualmente la mitad de la población mundial tiene acceso a Internet, es decir, 3.9 millones de internautas en el mundo. En 2023, Cisco avisora que 2/3 de la población mundial tendrán acceso. Es decir, vamos a avanzar del 51% al 66% de la población conectada en el mundo en solo 2 años. Esto es brutal. ¿Qué pasa en nuestra región, en Latinoamérica? El 70% de la población estará conectada, lo cual significará 470 millones de latinoamericanos contra los 387 millones actuales. Es un avance brutal que por supuesto le pone un reto muy importante a nuestro país en materia de esta brecha de conectividad para no quedarse atrasado en un tópico tan importante. Si no hay digitalización, si no hay conectividad, no hay nada más arriba. Los países, las comunidades y los individuos que permanecen desconectados van a quedar irremediablemente desfasados de los demás y no queremos que eso ocurra en nuestro país. Entonces el llamado a nuestro gobierno, el llamado a nuestra comunidad es conectemos y eduquemos a la gente. Por otro lado, hablemos de dispositivos que hablan IP, es decir, dispositivos conectados al Internet o en general a cualquier red que tenga un protocolo estándar. Estos serán el triple que la población mundial. Hoy son 2.4 dispositivos conectados a una red IP, en términos generales a Internet, por persona. Cisco estima que van a ser 3.6 en solamente 2 años. Por supuesto, esta proporción va a variar de país en país. Va a haber países muy desarrollados en materia de conectividad, como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, que van a tener más de 12 dispositivos conectados por cabeza. En nuestro caso, somos de los países que está un poco en la media tabla, pero hay países africanos, países del centro de Asia, que todavía tienen un índice muy bajo de conectividad y también de penetración de dispositivos conectados. Este es un dato muy interesante. Actualmente, la mitad de los dispositivos conectados son de máquina a máquina, es decir, no hay un humano de por medio. Son sensores que le están escupiendo datos a un sistema central, son lectores en una línea de producción automotriz, son barómetros que están midiendo la presión atmosférica y están enviando eso a un sistema. En general, máquina a máquina. En 2023 van a ser la mitad. Entonces aquí es donde realmente está creciendo la fabricación de dispositivos. No tanto, es decir, vamos a quedar muy rebasados respecto de los dispositivos que se conecten entre sí. Va a ser un mundo de máquinas conectadas. Y 7,000 millones de esos dispositivos están conectados en casa, las famosas eh, asistentes inteligentes y guiadas por voz y todo esto, las televisiones conectadas a Internet, los procesadores de alimentos, los refrigeradores. Esos son algunos de los segmentos que más están creciendo. Y un tópico muy importante, no sé si han escuchado hablar del 5G. Bueno, el 5G, pues la siguiente generación de comunicaciones en radiofrecuencia, digamos, en términos llanos de telefonía celular, ¿no? Eh, la velocidad de los datos transmitidos en la red 5G será en promedio 13 veces más rápida que la conexión móvil promedio de hoy del 4G. Va a alcanzar, insisto, en un promedio más de 500 megabits por segundo. Entonces, las oportunidades que esto da en términos de desarrollo de sistemas, de baja latencia, de ubicuidad, ya no va a ser, por lo menos en esta frontera, una limitante la cantidad de datos que puede bajar tu dispositivo de una red radioeléctrica. Va a ser la propia capacidad que tenga el dispositivo de procesarlos y de almacenarlos, por supuesto, ¿no? El almacenamiento seguirá siendo un tópico detallado. Bueno, me dirán ustedes, está padrísimo esto, mucho futurear.
Pero ¿qué hay del tema que nos dijiste que nos ibas a platicar? ¿Qué hay de nuestra realidad? Hablemos un poco del concepto de universidad a lo largo del tiempo. Este concepto, pues, ha evolucionado realmente poco. De, digamos, de lo que conocemos actualmente como universidad se comenzó a acuñar en la Edad Media, donde grandes universidades del medievo como Bolonia y París, pues marcaron la referencia para que el resto de las universidades europeas, al salir del oscurantismo y al comenzar el Renacimiento, pues generaran estos grandes claustros de conocimiento. Una universidad española en particular, que fue la de Salamanca, de inspiración boloñesa, fue realmente el paradigma de las instituciones que se imitaron en el Nuevo Mundo, en las Américas, en la Nueva España, en la Nueva Galicia, en la Nueva Granada, en el Virreinato del Río de la Plata. Entonces, universidades como de la Universidad Pontificia de México y la de Lima fueron realmente producto de la inspiración de universidades como las de Salamanca. Entonces, pues este concepto continuó evidentemente extendiéndose en los territorios conquistados por las potencias europeas, pero fundamentalmente siempre fue el mismo. Es un claustro de sabios que imparten conocimiento a una pequeña cantidad de afortunados que pueden asistir allí. El conocimiento se acumula en documentos físicos que residen en la misma institución y la institución destaca por encima de las otras en términos de la exaltación de sus virtudes, ¿no? De la alma mater, de ahí nace este concepto del alma mater. Entonces, pues este modelo que ya se ha añejado y madurado a lo largo de 500 años, se simbra de manera determinante en el momento en el que la universidad comienza a entenderse a sí misma no como un sitio al que asiste la gente y en el que están almacenados sus muebles y sus cosas y sus libros, sino como un concepto, como una comunidad que puede girar de manera parcial o total alrededor de medios digitales y de tecnología. Fíjense qué cambio tan brutal de un concepto que ha cambiado poco en 500 años, comenzamos a tener en los últimos, ¿qué les gusta? ¿10 o 5 años, ¿no? Y que además se ha visto acelerado precisamente por esto, ¿no? Por la crisis que estamos viviendo y que no vale la pena explicar porque todos sabemos de qué se trata, está causando una disrupción que yo estimo, y permítanme un poco aquí la hipérbole, una disrupción igualmente traumática a la que el mundo vivió por la Segunda Guerra Mundial. Es decir, si nos ponemos a pensar, ¿cuál fue la última vez en este siglo, por lo menos, en el que todo el mundo se vio envuelto al mismo tiempo por el mismo problema durante tantos meses y que además afectó de manera tan determinante todos los ámbitos del quehacer humano? Híjole, a mí me cuesta trabajo pensar en uno. La Segunda Guerra Mundial inclusive no afectó, si somos tan estrictos, a todas las latitudes del orbe, pero esta crisis sí. Entonces, en todos los ámbitos del quehacer de la especie, y la educación es uno de los aspectos más afectados por la crisis. De la mano con esto, yo te quisiera preguntar, ¿en qué mundo te sientes hoy? ¿En qué mundo crees que estemos ahora? A la luz de los 4 conceptos que vemos a la mitad de la lámina. Si tú tuvieras que definir la oportunidad y el riesgo, ¿no? Todos estamos todos los días evaluando oportunidades desde las más pequeñas, si me pongo una camisa roja o una azul, si abro la llave caliente o la fría, y también estamos tomando decisiones de riesgo, ¿no? Me como estos taquitos en la calle o no, me pongo un tapabocas o no, salgo o no salgo. Las inversiones, ¿en dónde pongo mi poquito o mucho dinero? Como persona, como comunidad, como institución o como país. El gobierno, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades de un gobierno en este momento? Y de un gobierno federal, un gobierno estatal, un gobierno municipal, un gobierno académico, ¿no? ¿Cómo utilizo mis activos? Y para empezar, ¿cuáles son los activos valiosos? En este momento, ¿cuáles son los activos valiosos? El mundo está cambiando mucho. Entonces, el mundo antes posiblemente era estable, mucho más determinístico, predecible, tenía certidumbre, era más sistémico, es decir, podíamos nosotros modelarlo de una manera un poco más certera porque había interdependencia entre sistemas. Esta definición sistémica me gusta mucho.
lo cual hacía que la eficiencia prevaleciera, ¿no? Entonces era más fácil predecir el comportamiento de la dinámica económica global, las decisiones geopolíticas eran menos complejas, era más lento el cambio, las cosas ocurrían con una aceleración menor. ¿Qué pasa en un mundo cambiante? Pues en primer lugar es impredecible, es muy fugaz, pero esto causa que se abran muchas opciones y que el costo de oportunidad de las cosas sea una variable que valga mucho más la pena evaluar que en otros momentos del pasado. Ahora todo es costo de oportunidad. ¿Qué pasa si ahorita lo quito aquí, lo pongo acá, aunque sea por un ratito y luego lo regreso? ¿Cuál es el costo de oportunidad de eso? Pero tiene que ser rápido. El mundo es flexible, es contextual, porque las cosas en un lado afectan al otro, no necesariamente de forma lineal, sino contextualmente. Por eso la inteligencia emocional es una de las virtudes que se deben trabajar más. Y el mundo es combinativo, es muy difícil modelarlo, de tal manera que una de las virtudes que como individuos, como estudiantes y profesores tenemos que trabajar es la adaptabilidad. Va a ser mucho más útil dedicarle tiempo a cultivar mi adaptabilidad que a cultivar un principio de eficiencia sobre un sistema que no necesariamente es estable. Fíjense esta frase tan lapidaria, es de nuestros amigos de Gartner, que es una consultoría global con la que Cisco trabaja mucho. Nosotros hemos hecho muchos estudios con ellos y tenemos una relación muy estrecha. Posiblemente los conozcan, pero ellos dicen que para el 2024 ya estamos a, pues estamos a 3 años de eso, ¿no? 4 años. La decreciente vida media de las habilidades adquiridas en el estudio obligará al 50%, es decir, a la mitad de las instituciones de educación superior del mundo, a adaptar un enfoque de ritmo diferenciado en la creación y ejecución de todos los cursos de su matrícula. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Que la caducidad del conocimiento que van a impartir las instituciones educativas de educación superior, por supuesto, como ustedes, va a ser mucho más rápido. Los planes de estudio, en otras palabras, tienen mucho menor vigencia que en el pasado. Y esto va a obligar, por lo menos en el 2024, a por lo menos la mitad de las instituciones a adaptar un enfoque de un ritmo diferenciado que posiblemente ya no sea la estrategia tradicional de nace una persona, crece, estudia, trabaja y se muere. Vamos a tener que estudiar toda la vida. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta o la oferta de esas universidades en términos de educación continua para dar una salida a esta problemática que el mundo está pidiendo por otro lado, ¿no? Aquí hay que analizar esto como, pues como una crisis, por supuesto, ¿no? Estamos viviendo una crisis, la educación, como ya lo dije, no se escapa de esto. Y en prácticamente todas las crisis hay que entender tres fases. Una fase en la cual necesitamos responder, ¿no? Sacar la cabeza del agua porque nos estábamos ahogando, donde las necesidades son más tácticas y operativas. La segunda fase es una fase de recuperación en el momento en el que, bueno, ya pudimos restaurar operaciones, pero estamos viendo en el mediano plazo qué esfuerzos de estabilización tenemos que tomar en cuenta y estoy seguro que a ustedes les ocurrió. Y una tercera fase que es la que tenemos que aprovechar más, que es la de la reinvención. La reinvención es la oportunidad que nos da una crisis para optimizar nuestro modelo actual, para que esto no nos vuelva a pasar o para que algo similar no nos vuelva a pasar, porque no va a ser a lo mejor el COVID-2, pero pues no sabemos cuál va a ser la siguiente crisis global y de qué naturaleza va a ser. El mundo tiene que aprender a ser resiliente. Entonces, la educación superior hay que darle un tratamiento de esta naturaleza a la reflexión que tenemos que hacer al respecto y de ahí la charla que quería compartir con ustedes, ¿no? Esto trae como consecuencia un fenómeno muy interesante en las universidades públicas sobre todo. El rol de los responsables tecnológicos o de aquellos que tienen a su cargo los sistemas y la digitalización y el soporte de aquellas cosas que son tecnológicas
súbitamente ha recuperado relevancia porque han volteado a él, a esta persona y a este grupo para conferirle otra vez la confianza de, oye, ayúdanos a ser resilientes, ayúdanos a salir adelante, a volvernos más competitivos, a poder restaurar la operación, a poder dar clases otra vez. Esta gráfica que ven ustedes a la izquierda hablaba de antes del COVID, en qué industrias, más bien qué importancia se le daba al CIO, al director de tecnología, como miembro, digamos, del board o del consejo, del patronato, como le queremos llamar, de una organización. Y en los últimos años siempre los CIOs de educación superior eran los que menos aparecían allí, a diferencia de, por ejemplo, un CIO de un banco, ¿no? Que los vemos ahí en segundo lugar. 83% de los directores de tecnología de un banco están sentados en el mismo board que están los directores de negocio. Entonces, todo lo que hemos vivido los últimos meses ubica de nuevo al director de tecnologías y a su grupo y a todos aquellos que se quieran unir como innovadores en este momento que se requiere tanta creatividad, al centro de la universidad para, sobre todo, bueno, por un lado, a mantener la continuidad operativa, pero sobre todo a diseñar y a pensar junto con los demás la futura realidad institucional. Hablando de oportunidades, ¿qué vemos que las direcciones de cómputo puedan estar haciendo pues en el mediano plazo? ¿No? Por un lado, promover la digitalización, volver a evangelizar, ¿no? A las áreas, sobre todo más tradicionales de la universidad, a recordarles que ahí está la tecnología y la digitalización y que en este momento es cuando puede tomar provecho. Pueden ayudarle a evaluar las debilidades que tienen las prácticas didácticas actuales, que seguramente hay muchas debilidades que se pueden optimizar o mejorar con medios electrónicos, no solamente salir del paso, sino pensemos cómo prepararnos para el siguiente modelo de educación híbrida. Podemos buscar un equilibrio entre las cosas que ya tiene la universidad en materia de plataformas legadas y apropiar nuevas tecnologías. No nos quedemos solamente con lo que teníamos. Hay que apropiar tecnologías y asimilarlas muy bien. No se trata de tampoco de tirar todo lo que teníamos, ¿no? Y es una gran oportunidad para que se presenten los proyectos que permitan atacar las brechas de infraestructura. Oye, no estamos bien conectados, no tenemos una buena estrategia de ciberseguridad, no tenemos buena estrategia de colaboración al interior de nuestro colegiado o de nuestro cuerpo académico. Es el momento de hacerlo porque después entraremos en otra fase de estabilización hasta que venga la siguiente crisis. Les quiero platicar rápidamente las que a mi juicio son las 5 capas de la transformación digital. Cualquier proyecto, cualquier iniciativa de transformación digital que haga cualquier universidad, cualquier empresa, cualquier banco, cualquier institución de gobierno en el mundo, tienen que alinear y asimilar estas 5 capas. Por un lado, pues la capa tecnológica, que es la más sencilla de entender, ¿no? La que tiene los componentes habilitadores de TI que todos conocemos, ¿no? La infraestructura de cómputo, de comunicaciones, de colaboración, dispositivos, etcétera, ¿no? La tecnología, los fierros y el software y los desarrollos y las integraciones. Pero por otro lado está la información. La información no es tecnología. La información es un gran activo que nace a partir de los datos. Los datos facilitan la información y la información crea inteligencia a través de la analítica. Entonces la información es una capa que por supuesto depende de la tecnología para volverse más eficiente porque no vamos a regresar al papel, pero no es tecnología por sí sola. La normatividad y ley, siendo instituciones públicas y también las privadas que están sujetas a regulaciones, pues todos tenemos un marco de referencia del cual no nos podemos salir y que muchas veces causa que los grandes proyectos de transformación digital fracasen, cuando se nos olvida pues que tenemos que atender un marco jurídico y normativo. Por otro lado, están los procesos, ¿no? Ya las organizaciones trabajan de cierta manera. No podemos llegar a inventar la manera de trabajar de una organización, pero sí el proyecto de transformación digital tiene que proponer una reforma y una revisión a los procesos, porque eso es muy sano. La disciplina que típicamente hace eso se llama arquitectura empresarial y es una disciplina que no pierde vigencia, sino que al contrario, se vuelve mucho más importante en épocas actuales porque promueve
un pensamiento de esta naturaleza. Y por último, por supuesto, la gente. La gente se nos olvida, pero pues la gente es la actriz, la actora y la responsable de esto, ¿no? Digamos que si no procuramos un proceso de gestión de cambio adecuado, la gente que tiene que vivir y participar de la transformación digital no la va a recibir, va a haber una resistencia tremenda y el proyecto puede fracasar. La seguridad forma parte intrínseca de cada una de las capas y por eso la ponemos de manera vertical. Hay desde la seguridad a nivel de componentes tecnológicos, no están los firewalls de nueva generación, están los anti-malwares, etcétera. La seguridad a nivel de la información y del tratamiento que se le da a los datos. La seguridad en términos de la ley, de la normatividad aplicable, la seguridad en términos de cómo trabaja la organización a nivel de procesos y la seguridad a nivel de la gente, que generalmente es el eslabón más débil. A la luz de esto, se le presentan a los directores tecnológicos de educación superior y en general a toda la institución 8 grandes retos operacionales. Si se acuerdan, en las 3 fases de la crisis, vamos a hablar ahorita de las primeras dos, perdón, de las segundas dos, la fase de recuperación y la fase de reinvención, ¿no? Uno de ellos es cómo entregar aplicaciones sustantivas y adjetivas seguras, ¿no? Ubicua, porque ahorita pues, todo el mundo va a quererse inscribir, pero todo el mundo también va a querer tener acceso al multimedio, a ver sus calificaciones, a poderse comunicar en aplicaciones institucionales. Entonces, ¿cómo diablos le hacemos para que esto funcione fuera del campus, que a lo mejor no lo teníamos tan preparado, ¿no? La infraestructura de cómputo debe balancear el costo de tenerla contra la disponibilidad, pues tenemos que tener, digamos, la capacidad de evolucionar el cómputo, las comunicaciones y la red de la organización. La movilidad es un aspecto muy importante porque ahora nos estamos enfocando en el dispositivo del usuario. Yo les estoy hablando desde un equipo de cómputo móvil, en una conexión remota porque estoy en mi casa y a través de una plataforma de colaboración robusta como es Webex, ¿no? Pero esas cosas se tienen que procurar y tienen que formar parte, como lo vimos en la lámina pasada, de un proyecto de transformación digital. El entrenamiento y el desarrollo profesional de la mano con un proceso de adopción y gestión del cambio fundamental para que nuestros profesores puedan asimilar ese conocimiento y puedan subirse a la ola de la utilización de dispositivos, sistemas y paradigmas tecnológicos que posiblemente no les son comunes ni familiares. Hay que tener servicios de mesas de ayuda y de entrenamiento a los usuarios mucho más fuertes y robustos porque va a haber mucho más necesidades de soporte. La procura de tecnología en general, le tenemos que hacer llegar a más personas en más ubicaciones la tecnología. Y por último, toda la continuidad operativa educacional en 360 grados, por si fuera poco. Como dijimos al principio, prácticamente la totalidad de los macroprocesos de la educación superior en las universidades del siglo XXI después del COVID van a estar basados en componentes digitales. Entonces, pues las posturas que están tomando las universidades, y pongo esta imagen de la UNAM porque estuvimos con ellos hace algunos días y fue muy interesante discutir su estrategia de educación híbrida, siendo una universidad tan grande, pues van desde el 100% tiempo presencial, que ahorita ya no va a ser posible, por lo menos en los siguientes meses. Entonces, ese hay que descartarlo y hay que ver cómo resolver algún punto de la recta, que si nos vamos hacia la derecha, nos habla de la 100% de la virtualización. En muchas universidades están optando por ese modelo. En otras optarán por un modelo híbrido en el que habrá algunas clases con cantidad limitada de alumnos en el aula, los demás estarán ubicuos a través de una conexión a Internet, con un dispositivo, etcétera. Pero bueno, no solamente hablamos de la educación síncrona, ¿no? La que se da en un evento en el que todos están al mismo tiempo participando, sino también en la educación asíncrona, donde puede haber una gran gama de ventajas que la tecnología nos ofrece. Un ejemplo de una plataforma virtual, colaborativa, segura, interoperable y flexible, que para mí son las 5
Los 5 atributos que tiene que tener una plataforma educativa en una institución de educación superior, repito, que sea virtual o virtualizable, que sea altamente colaborativa, que sea segura, por supuesto, ese tendría que estar alrededor de todos, interoperable, lo cual implica que está basada en estándares y que puede trabajar junto con otros sistemas, y que sea muy flexible para dar paso a esa adaptabilidad de la que hablábamos en láminas anteriores. Pues no voy a abundar aquí mucho, pero puede tener aspectos o funciones como la grabación de un contenido que se quede siendo digital, pero que ya esté asociado al Learning Management System, al LMS de la universidad, que ahora todas van a tener que tener un LMS, que tenga la posibilidad de hacer transmisiones y recepciones ubicuas y seguras em, de sesiones como la que estamos teniendo en este momento, donde también haya salas físicas y virtuales de colaboración y de proyectos, donde haya bibliotecas adaptativas, donde los alumnos puedan acceder al conocimiento, no necesariamente solo escrito, sino a través de videoclips y de imágenes, enriquecido todo, pero que esto esté asociado a la currícula y a las clases y a los cursos y al pizarrón, que haya tutorías en líneas personalizadas, ¿no? Que también tengamos la posibilidad de estar en uno a uno, o la posibilidad de que haya colegiados de profesores o de investigadores trabajando en sus foros con necesidades muy específicas, y que todo esto tenga analítica, porque la analítica es muy importante tanto para el front office, es decir, para la gestión educativa y la gestión del negocio de una universidad, como para el back office, ¿no? Que es toda la operación, ¿no? La operación de la dinámica de las inscripciones, de las calificaciones, de la docencia, de la asistencia. Pues al final del camino todos son sistemas, como lo veíamos anteriormente, hay datos, hay información, y esa información es susceptible de generar analítica, que al final del camino es la que le va a dar inteligencia a la universidad. Quisiera terminar esta reflexión con 10 ideas en torno a cuál es el impacto tecnológico y la disrupción digital en la educación superior. Entonces, estos 10 reflexiones, con o sin COVID, son vigentes. Son cosas que ya venían ocurriendo y que simplemente se van a potenciar en los años por venir, y a los cuales les tenemos que poner mucha atención como industria, fabricantes de tecnología, tecnólogos, como responsables de educación superior, como estudiantes, profesores e investigadores. Vamos a revisarlos. El primero, cada vez va a ser más necesaria la interacción del estudiante con su ruta de éxito. El estudiante tiene que encontrar a través de los medios digitales que le ofrece la universidad enganche, que le vaya mostrando por dónde, que le resulte inmersivo y que evite la deserción. Un gran reto que se tiene cuando se eleva la proporción de educación virtual respecto de la física es la deserción. Entonces es muy importante que la interacción del estudiante lo guíe de manera personalizada en una ruta de éxito. Dos, de la mano con lo anterior, el aprendizaje debe ser personalizado y la tecnología nos puede ayudar mucho aquí. ¿Esto por qué? Porque a diferencia de la educación tradicional que educaba a todos en masa, cada estudiante es único y tiene distintas necesidades de aprendizaje. Si como profesor no puedo escalar para entender esto para 200 alumnos que yo tengo en mis 4 grupos, la tecnología nos puede ayudar a identificar brechas y entregar contenido personalizado. Aquí tiene mucho que ver la analítica de la que yo hablaba. Y el famoso microlearning, que es este concepto acuñado, me parece que por los japoneses, que dice que la cantidad que se puede entregar pequeñas cápsulas de conocimiento que contribuyan en el logro de un objetivo específico para el estudiante, ¿no? Entonces, pequeñas capsulitas de conocimiento que vayan acompañando los planes de estudio y que puedan ser dosificadas de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de cada estudiante. Los espacios, algo muy importante que va a ocurrir en el post-COVID cuando podamos regresar a la pseudonormalidad, ¿no? Una reflexión muy importante. El aprendizaje no es un espacio, lo decíamos en la historia de las universidades. Cada espacio es un lugar de aprendizaje. Entonces es muy importante hacernos nuestro lugar de aprendizaje, tener las condiciones adecuadas para aprender y estudiar, para trabajar y para investigar. Las empresas estamos trabajando en lugares en el que no estábamos acostumbrados a trabajar
y esto nos está poniendo en una condición de madurez distinta. Los espacios físicos o virtuales tendrán que ser inmersivos, flexibles, altamente accesibles y, por supuesto, muy seguros. En varios puntos de la charla hablamos de la analítica. Las instituciones de educación van a estar irremediablemente habilitadas por datos. En este sentido, las tecnologías emergentes tienen un quehacer muy importante, ¿no? La inteligencia artificial y el machine learning, la contribución de estos datos en la toma de decisiones de lo que está ocurriendo en un campus físico y en un campus virtual. Eh, ¿De qué manera podemos encontrar los patrones para ayudar a los alumnos a reducir el tiempo en el que alcancen un grado, dado que ahora no va a ser necesariamente la educación secuencial, mejorando los resultados del mismo, ¿no? Optimizando la seriación, por ejemplo, del aprendizaje y el estilo del aprendizaje? Todo esto se puede lograr con un conocimiento profundo en la experiencia analítica de los datos que arrojen todos estos sistemas que están alrededor. Los campus, es irremediable esto también, cada vez, o más bien inexorable, porque irremediable suena como algo peyorativo, inexorablemente serán más inteligentes. En primer lugar, tienen que estar conectados, ¿no? Ahorita estoy conectado porque estoy en mi casa, pero el campus, que seguirá existiendo, porque va a seguir existiendo y porque algún día vamos a regresar a los campus, tiene que estar conectado en toda la extensión de su superficie. Digamos, tiene que haber internet en todas partes, pero no solamente para el usuario humano, sino para los sensores, ¿no? Los campus son inteligentes o pueden llegar a serlo en términos de iluminación, de estacionamiento, de recolección de basura, todos los subsistemas que se pueden automatizar, pues está muy avanzada este paradigma arquitectónico que se le llama Smart Campus, ¿no? Entonces, todo esto va a contribuir a un concepto de mucho mayor sustentabilidad de un campus universitario, por supuesto a la reducción de costos, al aumento de la seguridad física del individuo y en general a un principio de mayor armonía entre el campus universitario y el resto de una comunidad. 6. La ciudadanía digital. Cada vez van a oír ustedes más este concepto que tiene que ver con la pertenencia de un estudiante con una línea de estudio, que no necesariamente va a estar solo en el salón al que va a tomar clases, eso va a ser lo de menos, ¿no? Va a formar parte de comunidades virtuales en las que tenemos que prevenir el cyberbullying, el hackeo, el malware, los fake news. Entonces aquí hay un principio muy importante de ciberseguridad que tenemos que promover en términos de esta ciudadanía digital, que cada vez más va a estar basada en certificados digitales. Válganme ustedes esa analogía, ¿no? El ciudadano digital o el estudiante digital va a tener credenciales que no van a ser una mica, van a ser credenciales digitales. Piensen en eso. La adopción de tecnología por parte del profesorado. Aquí me tomé la tremenda libertad de poner una foto de mi papá, quien yo admiré mucho. Él fue un profesor universitario toda su vida, académico de la UNAM y de la Academia Mexicana de la Lengua, fue lingüista. Y a pesar de estar tan alejado de la tecnología, siempre fue un usuario de la tecnología, ¿no? Era de los humanistas que más incorporaban la tecnología en sus clases y en su investigación. Y él decía, a los niños en la primaria, enséñenles a pensar, a razonar y a leer entendiendo, no como pericos. Y en ese sentido, denle las herramientas a los docentes, al profesorado, para que puedan vencer las barreras de adopción, para que puedan vivir esta cultura de cambio y encontrar los incentivos correctos para poder seguir siendo vigentes y seguir siendo grandes profesores como lo son, pero en un mundo que va a requerir que desarrollen habilidades digitales. 8. Ya vamos a acabar. Preparemos a la fuerza laboral del futuro. El mundo ya cambió. El mundo va a requerir muchas habilidades que posiblemente ni siquiera se están estudiando en las universidades. Entonces, ¿cómo le hacemos para que nuestros planes de estudio sean ágiles, cambiantes, adaptativos? Acuérdense de la adaptabilidad. Entonces, cada vez más los cursos STEM, ¿no? Las matemáticas, la ciencia, la tecnología, la inclusión de género va a ser muy importante. A mí me encantaría que hubiera 50-50 de hombres y mujeres en todos los cursos tecnológicos. Las alianzas con la industria, por eso celebro tanto lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Todo esto hace
que los jóvenes que están estudiando su carrera o estudios de posgrado o inclusive la preparatoria, la educación media o superior, cada vez se integren de manera más rápida a esta dinámica tan cambiante de un mundo que requiere habilidades que posiblemente todavía no estén preparadas las universidades para darlas. La infraestructura es muy importante. Ya habíamos tocado este tema al principio, pero bueno, las organizaciones de educación superior tienen que volver a ver a la infraestructura como la habilitadora de todo su negocio, de todo lo demás. Si no tienes redes robustas, si no has establecido protocolos de ciberseguridad adecuados, si no tienes un mecanismo de colaboración bien sustentado en medios digitales, va a ser muy difícil dar el siguiente paso. Los ejemplos son los más mundanos: los exámenes de admisión, la colaboración entre profesores, las tutorías. En general, las actividades diarias de una universidad van a depender cada vez en mayor medida de que ese basamento que muy pocos ven, pero que es tan importante, que es la red, el cómputo, la colaboración y la seguridad, estén al día. Por último, ustedes tienen un gran colegio de investigación, hacen investigación en muchas áreas, al igual que lo hace el POLI, la UNAM, la UDG, la UNI de Nuevo León. Y bueno, estas necesidades de los investigadores son distintas a las que tiene el ámbito de la docencia. Entonces, la convergencia entre redes de campus y de investigación en paradigmas como las redes definidas por software o en general el SDX, el Software Defined X, lo que ustedes quieran, Access Management Collaboration, va a hacer que sean más eficientes los entornos de investigación cuando no necesariamente estén 100% físicamente ubicados en un edificio. La investigación depende cada vez más del acceso a la información remota y digital y por supuesto de la coexistencia de labores que sí se tienen que hacer en un entorno físico con la dependencia del cómputo, la colaboración y las comunicaciones. Entonces, démosle una pensada a cuáles son los paradigmas tecnológicos que nos permiten un ambiente de investigación de clase mundial. Me tomé un poco más del tiempo que pretendía. He disfrutado mucho grabar esta sesión para ustedes. Espero que para ustedes haya sido pues provechosa e interesante. Me encantaría que pudiéramos profundizarla en un futuro ya viéndonos frente a frente. Para mí sería un placer visitarlos en Pachuca. Los dejo con esta frase pues de Aristóteles, ¿no? Voy a abusar aquí de los grandes, que decía que aquellos que saben hacen y aquellos que entienden enseñan, como un tributo a los profesores, que seguramente habrá muchos por allí escuchando amablemente, gentilmente esta charla. Mi reconocimiento, mi gratitud a los profesores que yo he tenido y a todos los profesores que andan por allí, porque la labor que hacen y que seguirán haciendo es la más importante en este momento y estamos seguros desde la trinchera tecnológica que en mucho podemos ayudar a que no solamente salgamos fortalecidos de una crisis como la que estamos viviendo, que ha cambiado y cambiará de manera determinante el estilo y el esquema y la faceta de la educación superior, pero que lo hará para bien, ¿no? Entonces, les agradezco mucho que me hayan acompañado a lo largo de estas reflexiones. Les deseo muy buena jornada, quedo a sus órdenes y estamos en contacto. Que tengan un buen día.